vecinas, esta tarde, en un par de horas, se va a dar aquí un evento, por lo cual hemos visto por conveniente que la exposición respecto de la presentación de la visión de Lima y el tema central la haga el señor Mario Solés, a quien invitamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos, señores miembros de la mesa, señor regidor, representante alcalde distrital. Para nosotros es un gusto y es un momento de agradecimiento también contar con ustedes, contar con su presencia en un día en el que se han complicado un poco las cosas por el tema de la planificación de la ciudad, finalmente, que es poner orden, destino a uno de los grandes problemas, que es el del transporte. La Municipalidad de Lima está en un proceso que apunta al reordenamiento y no está fácil. Entonces eso genera algunos malentendidos, algunas dificultades, y cuando hablamos de eso nos encontramos con un reto, que es ¿qué Lima queremos? En sus múltiples dimensiones. Y entonces tenemos que construir una visión de la ciudad. Y esta ciudad, en la ciudad de Lima, vivimos todavía una cantidad importante de personas que, como seguramente la mayoría de ustedes, como yo, no hemos nacido en Lima, pero hemos venido a afincarnos en esta ciudad y hacer de esta ciudad nuestro destino, nuestro sentido de nuestra vida y de nuestras familias. Entonces, cuando decimos quiénes somos Lima, Lima somos todos y todas. Somos una variedad muy diversa de personas con distintos orígenes, distintas culturas, distintas tradiciones. Algunos somos del sur, otros son del norte, otros del centro, unos de la costa, otros de la sierra, otros de la selva. Y concentrarnos en Lima se ha producido de una manera violenta, porque Lima durante cientos de años es una ciudad que se acerca a los 500 años de fundación, de existencia. Es una ciudad milenaria, si uno ve sus orígenes en los restos arqueológicos que quedan de las decenas de huacas que hay a lo largo de sus distintas cuencas hidrográficas y a lo largo del conjunto del territorio de lo que hoy es la ciudad de Lima metropolitana. Lima es una ciudad que tenía durante muchos años 20.000, 30.000, 50.000 habitantes. El siglo pasado no llegaba a 1 millón de habitantes a esta altura del siglo, cuando estábamos hablando del año 1912, Lima tenía 50.000 habitantes y de pronto se ha convertido en una ciudad que tiene 9 millones de habitantes. Es decir, ha crecido de una manera impresionante. Lima era una ciudad que básicamente estaba en el cercado, y se llamaba cercado porque era una ciudad amurallada, que había amurallado la ciudad en torno a las manzanas de la fundación, a lo que se llamó el Damero de Pizarro, por ser cuadrículas, ¿no? Y esa ciudad de solamente unas 20 cuadras de largo y de ancho, hoy día tiene más de 70 kilómetros de ciudad. Si uno la mide desde Ancón hasta Pucusana, o si la mide desde San Miguel hasta Chosica, y es la misma ciudad. Y uno no encuentra ahí campo, sino un continuo urbano de más de 9 millones de habitantes, que es por supuesto mucho más que la población de la mayoría de los países centroamericanos, países que tienen 3, 4, 5, 6 millones de habitantes, todo el país. Entonces somos una situación urbana sumamente compleja. Entonces, en esta ciudad hay muchos retos y queremos construir una visión de qué queremos. ¿Y qué queremos? Queremos mejores servicios, queremos mejor calidad de vida, queremos que la ciudad crezca en forma ordenada, que haya inclusión social,
que haya inclusión económica, que haya inclusión cultural de todos y todas en esta ciudad, que se dé, por supuesto, un crecimiento, una base económica, que exista autoridad, porque la autoridad tiene que existir para que se cumplan las normas, las reglas, las leyes, y que el ambiente sea un ambiente sano, no un ambiente de basura, de contaminación, de conflictividad, de tantos problemas de lo que significa la insanía en sus diversas acepciones. Entonces, frente a esto tenemos una palabra que en alguna época se ha convertido casi en una grosería: la planificación. Planificación es imaginar el futuro, es decir, cómo va a ser mi casa cuando la termine, cómo voy a poner las puertas, las ventanas, la azotea, voy a concluir la educación de mis hijos cuando terminen la secundaria, qué voy a promover para que sean profesionales, etc. Uno piensa en el futuro y trata de organizarlo y de dar recursos y orden y prioridades. Igual tenemos que hacer con esta ciudad, una ciudad que ha crecido explosivamente, en la que muchas personas llegaron por distintas razones, a veces por un hecho de la naturaleza, como fue el terremoto de 1970, que hizo que muchísima gente de Ancash, del Callejón de Huaylas, del norte, se trasladara al cono norte de Lima, a lo que ahora es Lima Norte. O hechos como la violencia político-social de los años 80 y 90, que hizo que muchas familias, pueblos enteros, migraran, y en eso esta parte de Lima Este es significativamente importante, migraran pueblos enteros que estaban entre dos fuegos, el de Sendero Luminoso y el del Estado, que trataba de combatir al terrorismo. Y entonces la gente migró, o gente que migró del sur frente a una sequía terrible y que hizo que las familias, entre morirse de hambre y buscar un destino en otro lugar, los trajo a Lima. Entonces, frente a eso, ocupamos donde sea terrenos de cualquier manera y no hubo planificación, no hubo orden. Y ahora estamos en un proceso. El agustino, por ejemplo, ha vivido toda una historia de ordenamiento, de abrir calles donde no existían. Aquí, en Ate también ha habido la necesidad en muchos casos de planificar, de ordenar muchos barrios, muchos asentamientos, muchos pueblos jóvenes, donde la gente se ubicó de cierta forma. Entonces lo que queremos ahora es que esta planificación sea una planificación concertada, donde estén todos los actores. Entonces que tengamos una visión de todos. Siguiente. Entonces, para planificar tenemos que decir a dónde vamos, cuál es la visión de Lima. ¿Es igual la visión de Lima que tienen los niños hoy día que la que tienen las personas de mayor edad? ¿Es igual la visión que tienen los comerciantes que la que tienen los empresarios o los trabajadores dependientes? ¿Cuál es la visión que queremos para Lima? Es un gran sueño, algo que juntos podamos hacer realidad. Juntar nuestros sueños. Ese es un desafío. No es algo nuevo, es algo que han hecho otras ciudades en el mundo. Nueva York, por ejemplo, tiene una visión al año 2030. Quiere ser más verde y mejorada. Quiere ser una ciudad que no sea solamente esos grandes edificios, sino tener áreas más humanas, más cercanas al ser humano. Y una ciudad exitosa. Barcelona, en España, también tiene un plan estratégico al 2020 y lo que quieren es ser un referente para el mundo, ser sostenible, atractiva, influyente para el talento, para la innovación. Igual en América Latina, los ecuatorianos, en su capital, quieren que Quito sea un nuevo modelo de ciudad, un centro económico competitivo, una ciudad segura frente a los riesgos, que cuida, que revitaliza su patrimonio, su centro histórico. Medellín, en Colombia, tiene también un plan al 2012 al 2015 que ha llamado un hogar para todos, un hogar para la vida. Entonces es un corazón con una mano abierta, en su símbolo,
un modelo de convivencia, de solidaridad, de cultura ciudadana, para superar ciertas formas terribles de violencia que ellos han vivido. Entonces, nosotros tenemos que construir nuestra visión. Crear una visión significa entonces pensar en lo positivo. Una visión no es una pesadilla. Y muchas veces pensamos el futuro como una pesadilla, como un horror. ¿Cómo será esto si las cosas siguen como van en tal o en cual sentido? Entonces necesitamos tener un gran sueño que juntos y juntas podamos hacerla realidad. Para algunos, Lima es la ciudad de los reyes. Ese recuerdo del centro, de los balcones, de los grandes edificios, de las grandes iglesias, y que hace que, por ejemplo, algunos niños, ya lo he visto, llegan al centro de la ciudad, ven la catedral, ven las grandes iglesias, y hoy día en su mundo dicen, ¡oh, un castillo! Hay castillos en Lima, ¿no? Como lo de los reyes que ven en la televisión, los príncipes. Entonces dicen, es la ciudad de los reyes. Y hay quienes desde otra óptica dicen, claro, esto es, hay que recuperar la época hispánica, recuperar el valor que tiene eso. Para otros, sin embargo, la ciudad es los grandes centros comerciales, los grandes centros financieros, económicos, que no existían hace una década y que hoy día están repartidos por toda la ciudad, y que son grandes centros donde hay todos los servicios, hay entretenimiento, hay comida, en fin, y que por ahí eso es lo que debe ser la ciudad. Otros dicen específicamente la buena comida, la capital de la gastronomía, convirtiendo pues al señor Acurio algo así como un tótem, el gran Dios que nos guía al progreso y el desarrollo, que puede ser un elemento importante. Entonces hay quienes piensan que esa es la visión. Hay otros que dicen no, hay que defender la naturaleza, la ecología, y entonces hay que descontaminar, hay que mejorar las aguas de los ríos, hay que mejorar el entorno, y apuestan por una ciudad ecológica. Esas visiones son visiones diferentes de los niños, de las personas de la tercera edad, de las mujeres, de las personas con discapacidad. Cada uno tiene una visión. Las personas con discapacidad hace 20, 30 años jamás se les hubiera ocurrido que hoy día sea una norma obligatoria que haya facilidades de desplazamiento para sus vehículos, para sus coches, para sus sillas de ruedas por toda la ciudad. Y hoy eso ya no es una visión, es parte de una realidad. Y hay otras demandas que hacen, por ejemplo, las personas que son ciegas para cruzar los semáforos. No hay semáforos sonoros, por ejemplo, y debería haber para esas personas que tienen la discapacidad visual. Y en fin, hay distintos elementos para que esta ciudad deba ser una ciudad para todos y para todas. Entonces, esa visión ya ha ido avanzando. Ha habido un trabajo a nivel de un grupo que ha planteado el acuerdo por Lima. Y entonces dice, en términos económicos, que sea una ciudad capaz de financiarse, que sea una ciudad con oportunidades para todos y que sea competitiva, desde la lectura de lo económico. Desde lo social se insiste en que sea una ciudad para los niños, porque si es una ciudad para que los niños puedan desplazarse, vivir con facilidades y bien, lo va a hacer para todos los ciudadanos. Que sea una ciudad limpia y verde. Y personas que no vienen a Lima o no venían a Lima hace 10, 15 años, cuando llegan, una de las cosas que comentan es que verde se está poniendo Lima, porque todos los vecinos hoy día nos preocupamos más por rescatar, por defender las áreas verdes, los espacios públicos. Antes todo era basural, todo era terral, y hoy día todos nos preocupamos por que haya más áreas verdes. Entonces, eso que sea limpio y verde también está en el sueño. Una ciudad cultural. Las expresiones culturales no son solamente la música clásica, el jazz, el ballet. Las expresiones culturales son nuestros más de 100 bailes que existen en Puno, todas las variedades culturales que existen en nuestra sierra, en la costa, en el norte, la música y también las expresiones más modernas de la chicha, la salsa y las otras expresiones de la tecnocumbia, etcétera, que son parte de la cultura, como son parte de la cultura el tipo de edificación y de arquitectura
que tenemos, y lo son los tipos de platos y de comidas. En fin, la cultura tiene muchas dimensiones, la música, los instrumentos, y que sea una ciudad pacífica y sin violencia. Y ese es un tema que hoy día nos trae a esta reunión, básicamente, el de la seguridad ciudadana. También en la dimensión política se plantea que sea una ciudad inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que estemos dentro, que estemos incluidos, que todos estemos incluidos, y no haya la ciudad de unos y la ciudad de otros. Que no haya, como existía en Lima en los años 60, un plan para la ciudad que existía y el resto eran las barriadas. Eso estaba fuera de la ciudad, eso ni se planificaba ni se tomaba en cuenta, porque no era la ciudad. Y los planificadores y los alcaldes de la ciudad no sentían que eso era su responsabilidad. Y las personas que se asentaron en esos lugares las fueron convirtiendo, unas antes, otros después, en distritos, y reclamando y exigiendo presupuestos y recursos. Y así es que la ciudad se ha ido convirtiendo cada vez en más inclusiva, pero todavía falta mucho. Hay muchas diferencias para que todos nos sintamos iguales. Todavía en la ciudad se percibe claramente que hay unos ciudadanos que se consideran más, o otros ciudadanos a los que se le quiere considerar menos. Y peor todavía, hay quienes se consideran ellos mismos menos. Y entonces eso no puede ser. Todos los ciudadanos debemos ser iguales en esta ciudad. Y entonces necesitamos planificar, necesitamos imaginar herramientas, instrumentos, objetivos, metas, proyectos para los próximos años que no sean hechos solo por los técnicos, por los políticos, sino por el conjunto de la sociedad. Y es en esa dimensión que se plantea la necesidad de la concertación. Es difícil ponerse de acuerdo, pero hay que hacerlo. No hay otro camino, porque lo otro es el autoritarismo, la imposición o peor, la violencia. Y además, una ciudad como esta ya tiene que plantearse seriamente cómo descentralizarse. Una ciudad que mide 70 kilómetros de largo, o sea, que es ciudad más allá de lo que es Juliaca para Puno o Sullana para Piura. Todo eso, ciudad. O lo que es, en fin, distintos lugares que podemos ver, Jauja para Huancayo. Todo eso es ciudad, una sola ciudad. Entonces tenemos que descentralizarla sin que pierda el sentido de ser una sola ciudad. Ese es un reto. Entonces tenemos que tener una visión interdistrital. Y esa visión interdistrital ya tiene algunos elementos de propuesta que van apareciendo. Por ejemplo, que sea una ciudad que genere empleo a través de sus pequeñas y microempresas, que tenga futuros centros de comercio y de finanzas, que se desarrolle la educación, la salud y la seguridad, que busque fomentar la cultura y desarrollar un ambiente de modernidad, que tenga una gestión local que imparta valores democráticos, promoviendo la participación. Estas frases no las ha inventado un equipo de técnicos, no han salido del Instituto Metropolitano de Planificación, sino de la primera reunión que hemos tenido en Lima Este, que era la reunión para ver la visión. Ahí se han tenido grupos de trabajo y los vecinos y vecinas han dicho qué es lo que imaginan para esta visión de esta parte de la ciudad, y han salido esas ideas. Entonces, ahora tenemos una propuesta. Y esa propuesta tiene que trabajarse desde 4 dimensiones de desarrollo para ser un poco ordenada. Primero, el desarrollo humano. La Municipalidad de Lima, en su actual administración, prioriza el desarrollo humano. Y es por eso que, por ejemplo, para hablar del transporte, sin descuidar la continuación de vías, intercambios, paraderos, etc., se preocupa por mejorar la calidad del transporte. No solamente una parte física de infraestructura, sino las personas. O sea, una ciudad para sus ciudadanos y ciudadanas en la que viven sin discriminación, con igualdad de oportunidades, libres de violencia para todos y para todas. Se constituye como una gran ciudad educadora que promueve la formación en valores,
la creación de mejores formas de relacionamiento entre las personas. Lima, reconocida por ser una ciudad multicultural, que reconoce, valora, promueve la diversidad cultural, en la que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo, la cultura peruana. Entonces, esa cultura peruana, amarrémosla, construyámosla. Claro, como nosotros vemos la gran diversidad, todavía no vemos los elementos comunes que nos juntan. En estos 9 millones de personas nos vemos muy diferentes. Pero ya en el conjunto del país, que somos 30 millones, el resto del país ve a los limeños y el resto del país y nos ven diferenciados. Ustedes, los limeños, o los que viven en Lima son así o son asá, o tienen tales formas de vida, o creen o quieren. Y si vamos creciendo, el Perú y el resto de América, dicen los peruanos, tienen esta característica. Nos dicen los incas. De repente nosotros no nos sentimos incas, pero ellos dicen el país de los incas. Ustedes son del país de los incas. Como a veces nosotros decimos los aztecas cuando hablamos de los mexicanos, ¿no es cierto? Entonces, Lima también es un desarrollo territorial. Una ciudad saludable, ambientalmente sostenible, es lo que queremos, ecológicamente equilibrada, confortable, con servicios públicos básicos para ciudadanos, ordenada en el transporte, segura, policéntrica, este asunto que tiene varios centros, de modo que construye su desarrollo de manera diversificada y descentralizada, haciendo un uso eficiente, sostenible del territorio, es decir, que va a ir para mejor, que es sostenible, no que se vaya a caer y vamos a regresar a peores cosas. En tercer lugar, el desarrollo económico. Eso es fundamental, que Lima sea una ciudad con desarrollo económico, comercial, productivo, que brinde servicios básicos de manera universal, de buena calidad a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, que avance con paso firme a ser una ciudad digital. Hoy día todos los niños saben entrar a la computadora, manejan los teléfonos celulares. Eso es una potencia y tenemos que desarrollarla. Por ejemplo, hay personas que usan el celular para transferir dinero de un lugar a otro. En fin, hay muchas cosas que potencializar. Usar el internet para tener información, para acceder a información que existe. Y eso puede mejorar el desarrollo tecnológico, científico, al servicio de la calidad de vida de los vecinos, de las vecinas. En cuarto lugar, el gobierno de la ciudad. Ese es un tema que tenemos que pensar. La ciudad es una ciudad que tiene 42 distritos, más el cercado, son 43 administraciones, que tiene 43 serenazgos, que no los 43 porque hay algunos distritos que no tienen, pero que tienen 43 policías municipales, 43 servicios de limpieza pública, 43 servicios de jardinería de parques, 43 registros civiles. En fin, eso hay que ver cómo se articula, cómo se ordena, cómo se vincula, sin que el poder y las autoridades se alejen del ciudadano. No se trata de tener una sola gran municipalidad, como existe, por ejemplo, en Buenos Aires o en México, sino ver qué manera hacemos, de qué manera para que los distritos y el municipio provincial se articulen mejor, porque a veces los distritos funcionan como si fueran países o reinos cerrados, y entonces ahí en el límite del distrito ya no interesa qué hay al otro lado, si hay el mismo servicio a 50 metros o hay un colegio o no. Entonces cada uno se administra como si fuera una república independiente, y eso es un problema cuando es una ciudad tan grande. Entonces tenemos que tener un gobierno eficiente, democrático, libre de corrupción, con legitimidad, es decir, que los ciudadanos reconozcan a sus autoridades, y posicionada ventajosamente en el escenario mundial, porque Lima está entre las 30 ciudades más grandes del mundo. China, por ejemplo, tiene cientos de ciudades de 2, 3, 4 millones de habitantes, pero no tiene una o dos máximo ciudades de 9 millones de habitantes. Entonces, esa ciudad, Berlín, la capital de Alemania, no tiene 9 millones de habitantes, tampoco lo tiene Londres. Entonces, ni París. Algunas por ahí están.
Entonces, tenemos un tamaño de ciudad que no es así nomás una cosa que se encuentre en el mundo. Y entonces necesitamos un gobierno para ese tipo de ciudad que, como les decía al comienzo, es más grande en habitantes que varios de los países de Centroamérica, para hablar de algo cercano a nosotros. Entonces tenemos que ver cómo mejorar las formas de gobierno de nuestro territorio. Bueno, con esto termina esta parte de presentación de elementos para la visión. Estos elementos para la visión lo que buscan es que con el aporte de ustedes podamos ubicar los temas y construir una visión en los aspectos específicos de este desafío que se ha hecho Lima. Lima tenía un plan que se venció el año 2010. Ese plan fue hecho por funcionarios, por técnicos, por especialistas, por consultores. Hubo muy poca consulta ciudadana. Entonces ese plan que se ha vencido, la actual administración municipal lo ha estirado un poco, porque la ciudad no puede estar sin un plan para tomar muchas decisiones que se toman todos los días. Entonces le ha dado una vida adicional, pero la alcaldesa Susana Villarán ha dicho, bueno, tenemos que hacer un nuevo plan, hagámoslo al año 2025, porque ahí ya hubo una discusión, que el 2021 es el bicentenario de la independencia, el 2035 Lima cumple 500 años, entre el 35 y el 21, ¿qué es más importante? Lima, dice, pongamos el año 21, ni el 25, ni para uno ni para otro, más bien que signifique por lo menos un par de administraciones más del gobierno de la ciudad para poder hacer una cosa más planificada. Y entonces en esa perspectiva se ha convocado a este proceso, que es un proceso que se ha dado en el conjunto de la ciudad, tratando de buscar alguna forma más o menos homogénea de distintos espacios territoriales de la ciudad. Y se han establecido mesas por temas, y esas mesas, una de las mesas es la de seguridad ciudadana. Y hoy día estamos en esta mesa para las personas que estamos más comprometidas, interesadas en este tema, discutir sobre el tema de seguridad ciudadana.